Continuamos con don Felipe Agüero. Don Felipe pertenece al Grupo de Investigación Defensa y Fuerzas Armadas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y expondrá sobre las funciones constitucionales de las Fuerzas Armadas en democracia. Tiene usted la palabra hasta por 10 minutos, don Felipe. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a toda la comisión por esta oportunidad de presentar mis puntos de vista sobre el debate constitucional en esta materia. El artículo 154 de la Constitución que actualmente nos rige ha dispuesto en forma clara, en su número 10 de las bases institucionales y fundamentales para la nueva Constitución, que Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas. Y luego el artículo 115 del proyecto propuesto por la Comisión Experta establece, recogiendo versiones anteriores, que estas son por esencia obedientes y no deliberantes, en el artículo 115. Pienso que es importante respetar plenamente esta base institucional, estableciendo en el texto de forma explícita la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. En esta base institucional está contenida, creo yo, la cuestión fundamental que atañe a la relación entre las autoridades políticas, civiles y democráticas y las instituciones armadas desde hace siglos. Es una cuestión que se plantearon los griegos, se plantearon los romanos, todas las sociedades que han evolucionado como sociedades maduras políticamente que se han dotado de medios de protección, han enfrentado este dilema de las fuerzas que protegen a la sociedad y el tema de quién vigila a los vigilantes. Esto ha sido planteado en forma clásica y podría uno hacer referencia a muchos autores y autoras desde hace tiempo y de hace poco también en la ciencia política y otras ciencias. Pero no hay tiempo y es menester hablar básicamente sobre los temas que están planteados aquí. El punto inescapable de la subordinación y el control está dado por la capacidad de la autoridad política, expresada en él o la presidenta, de designar y remover a los máximos jefes militares. Ese es el punto clave. Así, en el capítulo 5 sobre gobierno y administración del Estado, del texto propuesto, se establece la facultad del presidente de designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, en conformidad al artículo 117. En fin, esto ya lo conocemos. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra y conducir la defensa nacional y asumir, en caso de guerra, la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. Hay aquí, en base a estas enunciaciones iniciales, algunas consideraciones que hacer. Si se hace mención, creo, de la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas por el presidente de la República, esta no debiera quedar circunscrita a los tiempos de guerra. Las condiciones del control civil y la obediencia que se han señalado antes hacen que esta jefatura suprema está presente siempre, y no solo en los tiempos de guerra. Me parece que en virtud de las facultades que tiene el presidente, lo de jefatura suprema puede ser redundante, pero si se va a establecer, entonces debe ser, pienso yo, para todo tiempo. De otra parte, la prerrogativa de designar a los comandantes en jefe entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad, creo que introduce una limitación a la prerrogativa del presidente que no tiene una mayor justificación. Yo sé que hay aquí una tensión entre la forma que se van ordenando las antigüedades que limitan y restringen la libertad de elección del presidente o la presidenta, y por otra parte el supuesto riesgo de interferencia política en las designaciones. Creo que aquí puede considerarse alguna solución, como por ejemplo la de extender la posibilidad de elección no a las 5 primeras antigüedades, sino que a las 10. Se da así mayor libertad de elección al presidente.
Cuando se habla de las atribuciones exclusivas de Cámara de Diputados y Diputados, por ejemplo, de declarar si han o no lugar las acusaciones, que no menos de 15 o más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas que se listan, se menciona en el punto 4 a los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Aquí la Cámara no está restringida en esta atribución a referirse solo a los comandantes en jefe. Y no puede, pienso yo, ser menos entonces la facultad del presidente en cuanto a restringirse solo a las primeras 5 antigüedades. Otra consideración es que, en mi parecer, hay un problema en la redacción del numeral 1 del artículo 117 que señala que, comillas, el presidente de la República, en su deber de garantizar la seguridad externa de la República, es el conductor de la defensa nacional, ejerciendo sus atribuciones en la colaboración directa e inmediata con el Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Creo que el presidente ejerce sus atribuciones no en colaboración con el Ministerio, sino con la colaboración del Ministerio. El presidente está por encima del Ministerio y éste colabora con aquel, no al revés. De otra parte, en el numeral 2 del artículo 117 se establece también que los comandantes en jefe designados por el presidente gozarán de inamovilidad en su cargo. Sin embargo, en el numeral siguiente se señala que mediante decreto fundado el presidente podrá llamar a retiro a los comandantes en jefe antes de completar su periodo. Es decir, el numeral 3 establece que los comandantes en jefe no son inamovibles, contradiciendo lo señalado en el numeral inmediatamente anterior. Creo que esto puede armonizarse simplemente diciendo que en el numeral 3 que los comandantes en jefe durarán 4 años de sus funciones, como lo dice, sin señalar su inamovilidad. Respecto de estos puntos, pienso de estos puntos sobre que van materializando la idea del control civil, de la subordinación al poder civil. Pienso que la facultad del presidente de remover de sus cargos a los comandantes en jefe debiera ser también extensiva a los oficiales generales de las Fuerzas Armadas. No puede en esto el presidente quedar condicionado a la voluntad del comandante en jefe en casos especiales de conductas reñidas por el deber de parte de oficiales generales a juicio del presidente de la República. Se trata de oficiales superiores con alta responsabilidad en el Estado y debieran caber dentro de las prerrogativas presidenciales. Finalmente, en relación con los estados de excepción y para mantener consistencia con las bases institucionales que se han delineado para estas materias, me parece que es necesario dar mayor consideración al papel de las autoridades civiles regionales en los casos de zonas bajo estado de emergencia o de catástrofe, como se señalan en los artículos 32 y 33. Se señala que las zonas respectivas quedan bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional, pero no se ve ninguna razón para que en estas circunstancias desaparezcan las funciones y autoridad de las autoridades regionales electas. Se dice en el texto que en los estados de excepción constitucional, las respectivas jefaturas de la Defensa Nacional deberán actuar de conformidad a lo establecido en la ley con las autoridades civiles. Pienso, por lo tanto, que la presencia del papel de las autoridades civiles en los estados de emergencia debieran relevarse y establecerse de entrada en los propios artículos 32 y 33. En las materias de control civil de las Fuerzas Armadas debiera caber también un papel mayor al Congreso en cuanto a varios factores, pero la participación, por ejemplo, en la definición de una política de Estado en defensa y también en el seguimiento a políticas y aspectos presupuestarios de la defensa nacional. Es muy bienvenida en este respecto la incorporación de funciones a la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y de Impacto Regulatorio, y es de esperar que ésta se desempeñe también en el campo a menudo oscuro de los presupuestos destinados a defensa y las Fuerzas Armadas.
que pueden ser más o menos oscuros, pero sobre los cuales hay poco apoyo técnico para su comprensión y seguimiento, y esta nueva oficina es, por lo tanto, una iniciativa bienvenida. La subordinación al poder civil y el carácter, por esto mismo, no autónomo de las Fuerzas Armadas, desaconsejan la posibilidad de situarlas en un capítulo especial dentro del texto constitucional, como se plantea a veces en medios editoriales. Estos capítulos están reservados a poderes formalmente autónomos, como los que se incluyen de esa manera en el texto. Pero creo que la forma de aparecer en el texto dice más bien relación con las funciones y jerarquías en la arquitectura constitucional que debe mantener consistencia y servir para dotar de eficacia a las relaciones que se establecen en función de los cometidos institucionales. Creo que eso se cumple en la ubicación que cuentan en el texto ofrecido por la comisión experta. Finalmente, pienso que el texto propuesto, que revela una mejoría clara respecto del texto que promete reemplazar en cuanto a las materias tratadas aquí, cede, no obstante, en fijar de modo constitucional cuestiones que responden a cuestiones más temporales y coyunturales. Creo que la inclusión de las referencias al papel de las Fuerzas Armadas en la protección de la llamada infraestructura crítica introduce una distorsión en las misiones de estas al tratar directamente de funciones de resguardo del orden público, que debieran quedar reservadas a las fuerzas del orden público. Las situaciones vividas por el país y que la autoridad ha querido enfrentar ha dado lugar a mecanismos y debates que confunden las funciones externas que corresponden a las Fuerzas Armadas con las funciones internas de orden público que responden a carabineros y policías. Podrá decirse que las policías y carabineros son débiles para las funciones planteadas, pero esta debilidad no puede subsanarse mediante el reemplazo de esas fuerzas en las labores de orden público que les corresponden. La fijación constitucional de funciones de orden público para las Fuerzas Armadas constituyen una distorsión y, a mi parecer, un retroceso, que agregará dificultades a la tarea impostergable de reformar para fortalecer y mejorar carabineros y las policías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, don Felipe Agüero, por su exposición. Muy interesante. Ofrezco la palabra